Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Parecería que a los terrícolas la pandemia del COVID-19 no nos enseñó nada. Y cuando uno comienza a revisar estadísticas, revisa la prensa, las redes, se encuentra con un aumento considerable del egoísmo, del individualismo y lo que es peor, de la violencia. La violencia en todas sus expresiones, incluida la expresión de la delincuencia. Hace ya unas semanas, pero explotó, el hecho explotó en los medios esta semana, ocurrió el asesinato de un joven valiosísimo, se llama Joshua Omar Fernández, excelente estudiante, que sus padres le habían dado permiso para que fuera por primera vez a una discoteca. ¿Qué ocurrió? Bueno, que una banda de 4 muchachos, porque estamos entre muchachos, uno lo conducía, los otros 3, 2 se bajaron a asaltar a los parroquianos de esa discoteca. Y en el tejemaneje y el de aquí para allá hay 2 tiros y uno de esos tiros impacta en Joshua y muere Joshua Omar Fernández. Hay una tragedia familiar que impacta por muchas cosas, pero también esto tiene otra cara menos importante, pero importante porque remite a la crianza de los hijos. Y es que el joven miembro de la banda que no salió del automóvil, sino que se quedó con el chofer, es el hijo del doctor Nastra Carmona. Doctor Nastra, ¿quién es? Bueno, doctor Nastra es un muchacho, un hombre realizado, que es un resiliente, un gran influencer que le ha mandado para el carajo a la pobreza. Y solo en base a su trabajo y a su talento ha logrado superarse económicamente. Es un hombre de una muy buena estabilidad económica y él ha hecho lo que es una tendencia normal. Mi hijo no va a pasar lo que yo pasé y por ahí podrían, por lo que él dijo, podrían ir los problemas. Fue muy valiente de su parte ofrecer esas declaraciones. Uno se solidariza primero con la familia de Joshua, por supuesto, pero también con el drama humano que se le presenta a Nastra por esta situación. Entonces, cuando yo me veo ante esto, que no mencioné, que incluye el aumento de la violencia contra la mujer, las relaciones de pareja, el aumento de los divorcios, digo, no, pero yo necesito ayuda. Entonces, vamos a buscar, y así busqué. Por eso esta noche nos acompaña un psicólogo de una gran experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con violencia machista, delincuencia, el tratamiento a todos estos temas fundamentales, el asunto de la educación. Él se llama Luis Berger y va a estar con nosotros después de la pausa. Están invitados. Continuamos y como lo prometido se paga, con nosotros está don Luis Berger, un psicólogo que ya ustedes escucharán y entenderán por qué la precisa invitación. Muy buenas, un placer, buenas. Luis, mucho tiempo. Pablo, así es, así es. ¿La familia está bien? Así es, muy bien todos y yo también. Y yo también, ¿no? Le pregunto por la familia porque necesariamente tenemos que hablar de la familia después de eso que yo contaba en la introducción. ¿Qué puede decirnos un psicólogo tan cercano a la familia, que ha estudiado tanto la violencia, la delincuencia? ¿Qué tú puedes decirnos de este drama? Bueno, el drama principal, la muerte del joven, valiosísimo, pero también el drama familiar que hay envuelto en todo esto. La sociedad se compone por sistemas, varios sistemas, y de todos los sistemas la familia es el más fundamental. Los sistemas tienen por función desarrollar tareas que son necesarias para la vida en convivencia saludable en sociedad.
Cuando estas tareas no se asumen de la manera más apropiada, por cualquier razón, entonces tú puedes tener un producto negativo y si se asumen de forma saludable, entonces será positivo. ¿Qué pasa con este proceso? La familia es la entidad de socialización primaria, así le llamamos, porque luego viene la escuela, pero obviamente la escuela se monta bajo la estructura de no sustituir a la familia. Sería un complemento. Sería ¿no? un complemento. Que refuerza. Exacto, y fortalece. Tú te vas a dar cuenta que en sociedades donde la familia es fuerte y la educación también, no vamos a tener muchos problemas a nivel social. Porque el individuo, en términos del afecto, el respeto a las normas, los límites, todo lo que es la construcción de un bienestar interior para proyectarlo hacia afuera, lo tendrá garantizado con esas dos instituciones, que son las dos instituciones de referencia para preparar a un individuo y que vive en sociedad. Cuando fracasan esos dos sistemas, sin duda alguna ahí vamos a tener serios problemas. Ya hay otros sistemas que le llamamos extrafamiliares o sistemas de segundo orden. Ahí entran los medios de comunicación que están pasando poco a poco en la medida en que se debilita el sistema educativo y familiar a ser un sistema de primer orden en materia de influencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando se debilitan los sistemas básicos, entonces hay otros sistemas de segundo orden que vienen a asumir roles que son muy peligrosos. Pero entonces la crisis que ha traído la internet, las redes sociales a los medios de comunicación, convierte a los medios de comunicación en los hechos, en parte del problema y no de la solución, que debería ser al revés. Porque uno lo que percibe es, y te pido tu reflexión porque hay un dato maldito, y es que prácticamente la mayoría de los hogares dominicanos tiene uno o ningún padre. Las familias dominicanas, los muchachos tienen a un padre o a ninguno, con lo agravante de que cuando tienen uno, ese se va porque es el que tiene que mantenerlo. Entonces el muchacho no tiene referencia de ningún tipo. Sin duda alguna. Fíjate lo que pasó con la primera revolución industrial. Esa primera revolución sacó a los padres de los hogares para mandarlo a los lugares donde había espacio laboral. Porque acabó con los artesanos que tenían la casa al lado de su tallercito. Exacto. Entonces ahí el modelo de familia tradicional comenzó a evolucionar a una familia tipo consumo. Y esa familia tipo consumo entonces fue dejando en el abismo algunas de estas tareas que yo te estaba mencionando. Lo que tenemos ahora con los medios de comunicación es una revolución digital y es una revolución sin precedentes, incluso con más aristas positivas y negativas, porque también tiene muchas positivas, que cualquier revolución que jamás haya vivido la humanidad. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿se preparó a la familia para eso? Obviamente que no. Entonces, sobre la marcha, y hay que tener cuidado porque muchas veces culpamos a las familias y yo sencillamente ahora veo a la familia más como víctima que como culpable de todas estas cosas que están pasando. Pero hay una realidad. El rol familiar se ha debilitado mucho y estamos ahora viviendo una crisis ética y la crisis ética viene precisamente de que valores que son fundamentales, de sana convivencia, valores que tienen que ver con la empatía, el respeto a los límites y las normas, pues tú no tienes una plataforma que los eduque de la manera apropiada para vivir en sociedad. Pero es una situación muy, muy seria porque yo me remitía a los muchachos que la vida no le ha dado la oportunidad de tener una referencia, un padre. En broma, en serio, uno dice un pescozón a tiempo, que nuestra generación agradecía, un régimen de consecuencias. Pero el asunto es peor, porque eso es el que no tiene padres, porque el señor, la señora se va de 7 a 6, 7 de la noche. Sí, pero entonces está el otro problema de la gente que ha triunfado, que tiene posibilidades económicas, que esto es sumamente difícil, porque nadie hace una licenciatura en ser papá. Entonces, el de abajo, y nos pasa a nosotros, uno tiene una tendencia a mis hijas no van a pasar lo que yo pasé. Es un error muy común. Entonces ya habría que ir a la familia
a los afortunados que tienen esa figura paterna, para que esa figura paterna entiendan que a veces el amor daña. Sí, sin duda alguna. Y aquí hay dos lógicas. Hay una lógica, nosotros le llamamos lógica emocional y una lógica racional. La lógica emocional parte de ese mismo principio que tú acabas de decir. Es un poco de que, bueno, yo sobreviví, como Dios me ayudó, ahora yo no tengo que permitir bajo ningún concepto, ni con el pétalo de una flor, que mi hijo pase trabajo. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos, en primer lugar, incorporando un principio de no incentivar el esfuerzo, el sacrificio, la inversión, que son elementos que fortalecen el carácter. Todo lo que es tú lograr lo que te propones en base a metas, pero también en base a todo ese principio de esfuerzo. Hay que tener cuidado también con algo acá, Sí. y tú lo dijiste, la palabra clave, no nos preparan para ser padres. Fíjate que la tarea más exigente que tiene una sociedad es la de ser padre y es para la cual menos nos preparan. Eso no se concibe en ningún proyecto, eso no se concibe en ningún programa, tú no lo ves en ninguna política pública. Con la agravante de que nuestros abuelos, la diferencia, los cambios en la sociedad, de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi papá, eran imperceptibles. Eran Ahora, imperceptibles. ahora mismo el mundo cambia cada 10 años. Pero Los valores, y esto va rápido. sí, era una sociedad más simple y era una sociedad que giraba en torno a un mismo principio y ese principio educativo lo respetaba todo el mundo por igual. Ahora tenemos muchas disonancias porque tú tienes un mensaje familiar que es contradicho por los mensajes de los medios, por los mensajes de los amigos con los que los muchachos se encuentran. Entonces te vas a encontrar que los padres ahora en este momento han dejado de ser los principales referentes para los hijos como modelo educativo. ¿Qué tan dañino es el éxito de los malos modelos? O sea, que hay malos modelos, por ejemplo, en la música. No voy a mencionar, pero todo el mundo sabe. Personas que o sea, son muy mal ejemplo. Sí, pero son la gente que está triunfando, incluso fuera del territorio dominicano. O sea, son el referente o la joven que hace alarde de un mal comportamiento, de una vida sexual promiscua, hace alarde, no es que es un chisme, ella habla de estas cosas, pero esa muchacha tiene un dinero que no tiene un señor con 3 maestrías. Entonces, ¿cómo va de forzada la familia con el asunto de los modelos? Sin duda alguna, el choque, más que con estos modelos, es con lo que estas personas representan en términos de lo que la sociedad ha definido como exitoso. Fíjate que lo que la sociedad definió como exitoso cuando tú eras un niño no es lo que define como exitoso hoy. Entonces, esto trae como consecuencia, sin duda alguna, una especie de relajación en el sentido negativo de lo que son las normas para la búsqueda del verdadero éxito. El verdadero éxito es aquel que emana de la combinación de 5 principios fundamentales. Primero, talento. Fíjate que ahora el nivel de exigencia en cuanto a talento es mínimo. Preparación. El nivel de exigencia en cuanto a preparación es mínimo. Perseverancia. El nivel de exigencia en cuanto a perseverancia es mínimo. La gente con poco esfuerzo logra poco. El esfuerzo es mínimo. La motivación, el hecho de que la gente intrínsecamente se empodere de una meta definida como social y personalmente valiosa, eso tampoco está importando mucho. Y el quinto elemento, que para mí es el que articula a todos los demás, tener una buena base ética en valores. Te digo algo, Hitler tenía 4 elementos y solo le faltó el último. Y mira lo que representó Hitler para el mundo. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia de la redefinición del éxito, replanteándolo en función de esos 5 principios, entonces vamos a ir de mal a peor. Pero ¿qué puede hacer ese padre que te está escuchando? Y dice, mira, tienes razón, yo estoy fallando en este aspecto. Este muchacho sale el iPhone 15 y a los 6 días hay que comprárselo porque si no, dice el psicólogo que se va a deprimir el niño. Entonces yo como padre, ¿qué yo puedo hacer, señor psicólogo? Sí, lo primero que los padres tenemos que hacer es desmontar todas las falacias con las que nos están
llevando a educar a nuestros hijos. La primera falacia es la de la depresión. La depresión es un trastorno mental, es una enfermedad. No es algo que surge como resultado del esfuerzo, del sacrificio, de la tenacidad, de la perseverancia. Al contrario, es más probable que surja como resultado de no involucrarnos con esas premisas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con patologías mentales viene de un desorden en la medida en que aquello que usted le predica a los hijos no es lo que usted le modela a los hijos. Entonces, si usted quiere tener hijos disciplinados, coherentes, laboriosos, éticos y saludables emocionalmente, tiene que tratar de parecerse a eso. Y tiene que tratar también de vincular a los hijos en entornos socioculturales donde probablemente aparezcan esos referentes también. Solos no lo podemos hacer. Entonces, por eso es tan importante nosotros asociarnos con otros padres donde se puedan dialogar estos temas. Decía Sócrates que lamentablemente muy poca gente se está leyendo los filósofos clásicos. Sócrates decía que el verdadero sabio es el que reconoce sus limitaciones. Lamentablemente estamos llenos de sabios, entre comillas, porque todo el mundo cree que lo sabe todo. Y lo fundamental que es ser padre y prepararnos para educar en nuestros hogares a los hijos, no lo sabe la mayoría de la gente. Y nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tantos recursos para lograr eso. Sin embargo, no se está aprovechando. Precisamente, o sea, esa es la gran contradicción, porque Platón, en esa misma línea, tiene otra reflexión que habla de que la mayor conquista de un hombre es conquistarse a sí mismo. O sea, es que ha habido esta ruptura, pero iba a decir, y ya tenemos que irnos a una pausa, pero cuando retornemos, me interesa una reflexión sobre el tema de la familia y la violencia. Creo que hay una relación peligrosa entre la familia y el aumento de la violencia. Ya regresamos. Bueno, don Luis, es que no hay escuelitas para padres, pero quizás Dios nos mande una escuelita para ser buenos esposos, buenos compañeros. Esto del COVID marcó tanto que uno pensó que hasta iba a humanizar al macho ibérico, pero resulta que seguimos en las 13. ¿Qué es lo que está pasando? La situación actual. Deme un briefing de este drama, que es un rayo que no cesa. Un rayo que no cesa, así como un es. poema. Yo siempre he dicho que cuando hay una crisis, sobre todo una envergadura como la que tuvo el COVID, se devela las fortalezas, pero también las debilidades que tienen los pueblos. Lamentablemente, fíjate que hay países que se han levantado más rápido que otros, algunos muy por el contrario, han degradado su condición. En términos globales, la salud mental tiene indicadores muy pobres. Estamos hablando que hay más depresión, más trastornos de ansiedad. A nivel de conductas antisociales, sin duda alguna han aumentado los indicadores, robos, atracos, inseguridades. Y esto tiene su base de comprensión en dos premisas fundamentales. La primera premisa es una crisis para la cual no se está preparado, trae mucha incertidumbre. Y la incertidumbre eleva los niveles de ansiedad. La ansiedad debilita seriamente la fundamentación racional del ser humano para tomar decisiones. Y el segundo elemento es que aspectos que son fundamentales para el funcionamiento social en el orden psicológico, como la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, sensibilizarnos por el dolor y el sufrimiento de los demás, pues se deterioran porque el mismo COVID, como tú pudiste apreciar, degradó esa sensibilidad por la manera como se trató, no tan solo al enfermo, sino a los que perdieron las vidas. Fíjate en países donde los cadáveres eran tirados a montones, la gente observaba todo eso, personas aquí mismo que perdieron a seres queridos y no pudieron despedirlos
porque la misma norma de distanciamiento que prevalecía para evitar el contagio, pues entonces influyó para un poco deshumanizar esa situación. Y eso por decirte algunas pinceladas. Pero Ajá. no podíamos nosotros esperar que ante un drama así, bueno, ante lo que se nos echó encima a casi todos, mi padre murió, 4 amigos murieron, eso lo puede, casi todo el mundo perdió a alguien o perdió económicamente, o sea, esto golpeó duro. Entonces hay una lógica bueno, yo ahora voy a valorar la vida, porque ahora, óyeme, yo soy un sobreviviente de esto. O sea, la lógica como que mandaría que yo ahora encuentro el mejor camino, valoro más la vida por lo que acabo de pasar. Sin embargo, eso no se ha dado ni aquí ni en ninguna parte. Sí, es lo que quisiéramos desde el punto de vista de ciertas excepciones. Pudiera haber personas que sí aplicó esa lógica, pero cuidado, porque por encima de esa lógica está un modelo de relación que es muy individualista. Fíjate que ahí nosotros tenemos una crisis y esa crisis es ya universal. Es un modelo de competencia de un ser humano sobre otro, de sobrevivir a como dé lugar, instrumentalizando a la otra persona. Venimos también de un proceso de alejamiento y de ruptura de vínculos cercanos con nuestros seres queridos. Desde antes del COVID ya se observaba ese proceso de degradación del apego seguro entre las personas. Entonces, cuando una crisis te sorprende con ese proceso de degradación, esa crisis de los vínculos, pues sin duda alguna tú vas a estar más vulnerable para responder a ella. En ese sentido, imagino, corrígeme, ayúdame, que el perder el sentido de comunidad que existía en nuestra generación cuando éramos adolescentes, donde la vecina era una continuidad de tu casa. Si a Pablito le gustaba el locrio de pollo, a Pablito al mediodía le pasaban locrio de pollo, igual que la pela. O sea, doña Carmen podía darme una pela y cuando llegaba a casa había otra pela más. O sea, era una comunidad. Esos muchachos eran tus hermanos. De repente la gente vive en unos enjambres sin ser abejas, donde tú no conoces al señor del frente, sino que le dicen en el ascensor, buenos días, vecino, punto. Ese sentido, esa pérdida del sentido comunitario, no explica en parte toda esta locura que está Sí, pasando. sin duda alguna, porque el comunitarismo, como le llamó Etzioni, el sociólogo israelí, él lo ha denunciado desde mucho antes del COVID. Ya él había hablado de que la pérdida del comunitarismo ha traído una adversidad, una rivalidad entre los seres humanos y la consecuente pérdida de la empatía, lo que nos torna vulnerables cuando tenemos que enfrentar procesos unidos. Y ojo, los seres humanos no sobrevivimos solos, los seres humanos nos necesitamos unos con otros, pero el modelo de relación que renunció a ese comunitarismo, no estoy hablando de comunismo, que es un sistema político, que renunció a ese comunitarismo, pues sin duda alguna nos tornó más vulnerables. Y esa ausencia de comunitarismo se ha reflejado en los hogares, se ha reflejado en las interacciones sociocomunitarias, se ha reflejado en la escuela. Fíjate cómo en la misma escuela tú ves que forman bandas, forman pandillas, el famoso bullying, que es un proceso crítico y cíclico. Lo que no se entiende es que ese deterioro, aquí lo tenemos, pero por ejemplo en Estados Unidos es una de las sociedades más degradadas en ese sentido, se matan. Llega un muchacho y mata a 15 compañeritos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el G20, los dueños del globo, no se ponen de acuerdo diciendo, mira, este capitalismo salvaje nuestro, sin alma, desalmado totalmente, está provocando esto en las sociedades en general? Vamos a ver nosotros, que somos los que mandamos aquí, si tú quieres bajar al G7, a ver de qué manera empaquetamos esto, porque el mundo va mal, aunque sea menos pobre que nunca. Claro que sí, pero ahí entran las contradicciones culturales. Fíjate que aunque ellos dominan el mundo, tienen muchas diferencias socioculturales. Yo estaba viendo con cierta simpatía, que soy un seguidor del béisbol, y te pregunto, bueno, ¿cuántos orientales han dado positivo en esteroides? ¿Cuántas veces tú observas, por ejemplo, un japonés matándose a batazos, entrándole a trompado, persiguiendo un piche con un bate atrás?
Entonces, ¿de dónde viene eso? Obviamente esto viene de una cultura que tiene otros valores. Entonces, esto nosotros tenemos que darle importancia para que no solo se vea como una diferencia cultural, sino de la fortaleza que tienen ciertas culturas de las cuales nosotros podemos aprender. Pero precisamente eso es lo que me llama la atención. O sea, vamos mal, no porque lo digas tú, lo diga yo, sino porque ahí están las estadísticas. Pero al mismo tiempo tenemos buenas estadísticas, acabas tú de poner ejemplos que los dominicanos entendemos perfectamente en el béisbol. O sea, y con los orientales pasa casi en todo. O sea, yo tuve 10 días en China y no vi un motorista sin casco. Uno, me levantaba temprano y iba a ver uno. Y son 1.500 millones de O sea, chinos. entonces hay un respeto, por ejemplo, una veneración por los padres, por ejemplo, una cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Que de repente, incluso me voy a lo político, porque hay una lucha Occidente-China, pero China avanza cada vez más, económicamente, políticamente, es el gran beneficiario de la guerra rusa contra Europa, con Ucrania como plaza. Entonces, ¿qué se está esperando? Porque, por ejemplo, en caso chino, uno admira y celebra esas cosas. Ahora hay un aspecto que tiene que ver con la libertad individual, con la libertad de expresión, de prensa, derechos humanos, que uno no acepta de China. Entonces, ¿por qué, si sabemos que eso funciona, aquí en Occidente no comenzamos a fomentar? Yo sé que el budismo está creciendo, pero ¿qué información tú tienes en ese sentido? Sí, mira, además de la información cultural, que sin duda alguna es muy válida, fíjate que lo que hoy llaman la globalización, que es movilización, comunicación, comercio, tecnología e ideas, Sí. Esos países orientales han negociado todo menos sus ideas. Porque renunciar a sus ideas es renunciar a sus valores, es renunciar a sus costumbres. Han negociado todo menos eso. Detente en ese detallito. La no colonización cultural, eso es innegociable. Es innegociable. Entonces, fíjate cómo nosotros hemos estado renunciando a nuestro merengue, por decirte algo. Y si tú comienzas a buscar elementos socioculturales que nos definen, hemos estado menospreciándolo. Y al final, ¿con qué nos quedamos? Sin una definición de lo que somos. Y cuando hay una ausencia de definición de lo que somos, ¿qué es lo que sigue? La impersonalización, la despersonalización, la insensibilidad, porque tú no sabes qué vas a proteger, tú no sabes quiénes son los tuyos. Claro. Tú pierdes el sentido de identidad cultural, pero se te afecta el personal también, porque no tienes referentes. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender todos estos elementos. Claro, necesitaríamos varios programas para trazar estas pautas. Bueno, es que esto es tan interesante que comenzamos yo diciendo que íbamos a hablar de violencia contra la mujer. Y fíjate cómo en el opening, en el proscenio de esto, se nos fue el segmento. O sea que vámonos a una pausa y entonces cuando retornemos a ver si nos ordenamos y hablamos de esa peste que es la violencia contra la mujer. Ahora sí, ya regresamos. Continuamos. Luis, la lucha contra la violencia contra la mujer o la violencia en la pareja, porque también hay una violencia de la mujer hacia el hombre. Pero esta lucha, gracias a los esfuerzos, y hago el reconocimiento al CIPAF, en el caso dominicano, pero gracias a los esfuerzos de muchas valiosas mujeres, se puso en el tapete, en la agenda, e incluso llegó a los medios de comunicación. Se aprobaron leyes de protección. Sin embargo, en el caso dominicano, yo no sé por dónde andan las estadísticas más recientes, pero por lo que uno ve en las redes y en los diarios y en los noticiarios, esto no hay manera de frenarlo. ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, hay muchas cosas que decir. Desde el año 2005 a la fecha, unas 3.000 mujeres han sido asesinadas. ¿Cómo? Unas 3.000 mujeres han sido asesinadas y de las cuales más de la mitad por parejas y exparejas.
y del total de exparejas Sí. que han asesinado, bueno, del total de parejas que han asesinado, bueno, son exparejas. Entonces, un 60% de ese total son exparejas. Ahí entra la violencia hacia la mujer. Ahora, hay otro tipo de violencia que es la intrafamiliar, que es la que se da de arriba para abajo y de abajo para arriba. Puede venir de un hijo hacia un padre, de un padre hacia un hijo. Se da entre generaciones. La violencia íntima, que es la que se da de manera más horizontal, donde tanto el hombre como la mujer pueden agredirse y violentarse. Ahora, lo más preocupante es que la violencia criminal, la violencia letal, ha sido predominantemente masculina. Tú te vas, por ejemplo, a los datos de las personas que están internas en el sistema penitenciario en República Dominicana y estamos hablando de unas 27,000 personas y 26,000 son hombres. Pero igual te vas a los suicidios anda en una relación lamentablemente abismal, donde tú tienes que de cada 6 casos, 5 son hombres. Entonces, ahí hay algo que nos está diciendo el enfoque de qué está pasando, primero con la masculinidad, que tenemos que repensar desde ahí. Decía Emile Durkheim, el padre de la sociología, que hay 2 procesos que uno debe atender en una sociedad. Primero, el de la integración social, es decir, cómo la gente se vincula en un sentido de pertenencia y cómo la gente se aísla de los demás. Y cuando tú tienes esos 2 extremos, o demasiada pertenencia o demasiado individualismo, vas a tener problemas. Entonces hay que moderar la situación. Lo que estamos viendo en las parejas es como si fuera un antagonismo. Gente que entra en relaciones y no se prepara para vivir en relaciones, que pierden de vista cuando lo importante es pertenecer y pierden de vista cuando es necesario respetar la individualidad de cada quien. Y no daña mucho el tener a la mano el divorcio, que hay gente que se casa esperando el divorcio. Vamos a ver cuánto dura esto. O sea, esa lucha por una relación ya como que se está perdiendo y a veces por cualquier cosa no grave se acaba una relación, porque hay esa alternativa. Sí, eso, el facilismo de la salida a una relación, aunado a la intolerancia y la incomodidad al manejo de las frustraciones propias de una relación de pareja, inciden mucho para que tengamos un índice muy grande de desuniones a nivel matrimoniales. Ahora bien, el problema es emocional, porque muchas de estas separaciones son oficialmente jurídicas, pero quedan enganchadas emocionalmente. Fíjate que la mayor parte de las veces son exparejas los que están asesinando a las mujeres. ¿Y qué pudiera estar pasando ahí? Bueno, en primer lugar, una falta de preparación para manejar la sensación de abandono, la sensación de pérdida, que son procesos normales en la vida humana. Y que en la educación actual los muchachos están subiendo con mucha deficiencia de soportar la adversidad, y que una noviecita te pegue cuernos o la esposa te sea infiel es una gran adversidad. Sí. Y yo no lo sé manejar. No, y sin duda alguna, y de lado y lado, porque igual se está dando al revés. Los hombres cuando le son infieles a las mujeres, yo incluso estaba haciendo una invitación a nosotros, que en esa parte tenemos que aprender de las mujeres. Fíjate que las mujeres manejan el dolor, manejan las pérdidas, manejan la sensación de abandono y no matan a nadie. Sufren, lloran, pero no matan. Entonces, nosotros tenemos que disociar la masculinidad de la criminalidad. Y eso no lo van a hacer las mujeres, tenemos que hacerlo nosotros. Y lo estamos haciendo, aquí se está trabajando porque estamos luchando contra la herencia de millones de años. Recuérdate aquella en la cueva, la imagen esta del señor agarrando a la mujer por los cabellos y alándola, y de ahí venimos. Son millones de años del predominio del macho, y lo que es peor, la costumbre de la mujer, porque eso vio su abuela y vio su mamá, a ese tipo de relación. Ese tipo de violencia tiene lo que ustedes llaman, los expertos en derecho y en economía, una ventaja acumulada, porque tiene tantos siglos ocurriendo que la gente aprendió a verlo como normal. Ahora nosotros tenemos que educar para que eso no se vea como normal. Y creo que se está haciendo, pero muy lentamente.
porque estos procesos no cambian de la noche a la mañana. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, ¿Y primero... quién? Y mencióname el Estado, que me imagino que el Estado debe estar haciendo algo. Sí, yo también, te voy a hablar eso. del caso nuestro, se está haciendo mucho. Ajá. Te diré primero que para el 1997 no teníamos una ley. Y ahí surge entonces la 2497. No teníamos un Ministerio de la Mujer, surgió 2 años después. Ya a partir del año 2000 comienzan a proliferar las procuradurías especializadas de atención a la violencia de género. No me expliqué bien, no me expliqué bien. No es por ahí que vamos, por ahí hemos avanzado. Yo me refiero a que hay que crear una nueva masculinidad. Ese muchachito hay que entrenarlo cómo es esta nueva masculinidad, incluso para que se aclare en su nueva relación, porque una de las cosas que le está pasando a los adolescentes es que ellos no saben ahora, con esto también de la violencia, ellos no saben cómo manejarse con las hembras, y por eso usted ve que en los grupos las muchachitas casi siempre son más avivadas que el varoncito. O sea, el muchachito está como desorientado y los padres me dirán allá en sus hogares. ¿Cómo se puede hacer para enseñarle las nuevas reglas y preparar a ese muchacho? ¿Cómo que se enamora una muchacha? Porque mi papá me daba técnicas, ya eso pasó. Mira, una buena noticia en ese sentido. Yo he participado en varias mesas recientemente, sobre todo con el Ministerio de Educación, que dentro de su programa de convivencia escolar están animando lo que es la masculinidad responsable. Y eso es muy interesante porque abre un escenario de diálogo para que este tema que estaba dormido despierte. Tú recuerdas que cada vez que se trata de abrir el tema, pues surgen unos conflictos, unas diferencias que paralizan el tema y al final no se continúan los procesos. Educación, el sistema educativo y la familia son los dos componentes claves para el logro de ese propósito que tú planteas. En el caso de las familias, pues sin duda alguna, lo primero que debe hacer un padre es reconocer que la violencia es un juego de suma cero, que no te da resultado positivo por ningún lado. Y el esquema de dominación, de control, de imposición de un ser humano sobre otro es lo que trae violencia. Cuando comenzamos a ver el control como la unidad fundamental y primaria dentro de una relación familiar o una relación de pareja, eso no va a terminar bien. El poder, que es algo que, una palabra que mucha gente se la haya mal, yo me la hallo positiva si lo usamos bien. Claro. El poder, si se usa para bien, si el poder se comparte para mejorar el diálogo, para mejorar el respeto, mejorar la disciplina, auspiciar que la otra persona reciba algún recurso importante de parte nuestra que requiere en base a ese poder, entonces por ahí repensando el uso del poder en las relaciones familiares, en las relaciones escolares, podemos avanzar. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se está haciendo desde la escuela. Ya me lo citaste, pero por ejemplo, esto de la nueva masculinidad, lo menos que merecería es una clase de 1 hora a la semana, porque eso es clase de psicología aplicada a una realidad. ¿Qué está haciendo en los hechos educación o ustedes desde la Procuraduría para aportar a esa formación en la nueva masculinidad? Sí, en el caso nuestro, en Procuraduría, sabes que no tenemos acceso a la niñez per se, claro. Sí, pero sí lo tenemos a los adultos. Y una de las cosas que hemos visto es que tenemos que incidir en los niños y las niñas desde los adultos, porque son ellos los que dominan esos escenarios. En el Centro de Intervención Conductual para Hombres, por decirte algo, que estamos operando desde el año 2008, ya hemos intervenido a 60,000 hombres que han terminado programas y se van con estos mensajes. Y estamos hablando de un currículum que se desarrolla de unas 60 sesiones en un intermedio de 1 año a 2 años promedio, que es muy significativo. ¿Qué estamos planteando desde la educación escolar? Bueno, no nos importa que le llamen nueva masculinidad o masculinidad positiva, pero que los contenidos estén. Lamentablemente no están explícitos así en el currículum, pero sí a manera de los temas de convivencia social, poco a poco se han ido integrando y vemos que cada vez hay más apertura en esa dirección. Pero porque ahí los problemas que hay con esto es lo mismo que la educación sexual. Somos líderes en embarazos
de adolescentes, pero no hay manera de que se enseñe educación sexual de verdad, porque hay una presión del ala más conservadora de las iglesias. Entonces tenemos un gobierno de un partido que pone ahí en el párrafo principal, que es un partido progresista, pero a la hora de la verdad no defiende ese progresismo. Yo he dicho varias veces, habrá que llamar a Voltaire, que venga Voltaire, porque esto ya es con la educación sexual, pero resulta que con la nueva masculinidad también hay lo mismo, existe lo mismo, o con la aceptación de esa persona que tiene otra preferencia sexual diferente a tu hijo, a tu hija. Ese respeto, esa normalidad, que no es un enfermo, esa educación, eso hay que darlo. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que rescatar los temas con un sentido práctico y obviar la parte ideológica. Lamentablemente, cuando los temas son secuestrados por ideologías, lo que pasa es esto. Tú tienes una persona que ultraconservadora que define como amenazante al que no es conservador. Y al final lo que se plantea es educación, lo que se está planteando no es amenaza. Y es posible un término medio, Luis Vergés. La moderación es posible. Porque, por ejemplo, hay países donde en verdad se están pasando. O sea, fíjate lo que yo acabo de decir. Sí, pero hay un país donde un niño le va a decir a los 7 años a su papá que él quiere ser niña y tiene derecho a hacerlo. Y el niño puede decir, no, es que yo me siento hembrita hoy. No, o sea, como que hay, sí, no irnos a los extremos. Hay unos excesos. Entonces, sí, habría la posibilidad de llevar a esto a cierta racionalidad. Sí, pero también tú sabes que hay lo que se llama la falacia del hombre de paja. Cuando no se quiere que algo funcione, a eso se le desacredita. Entonces se arman unos argumentos donde se dicen cosas que no son las que se quieren hacer. Por ejemplo, al principio, bueno, desde que tú y yo éramos niños, se hablaba de un nuevo hombre. Todo el mundo hablaba del nuevo hombre. Y en los 70 se habló mucho de eso. Se habló del nuevo hombre. Junto con el CIPAF, paralelamente comenzó eso duro. Exacto, duro, pero entonces venía la famosa falacia del hombre de paja. ¿Qué es lo que quieren? Que los hombres dejen de ser mujeres y dejen de ser hombres. Y no es de eso que se trata, de lo que se trata es de un hombre que dialogue, de un hombre constructivo, que aporte, que pueda crear una plataforma donde se disminuyan los males sociales. Y eso es lo que se está hablando hoy todavía. Lo que pasa es que volvemos a Oriente. Por ejemplo, aquí un hombre de carácter, se le llama un hombre de carácter, en verdad un tipo inmaduro, mecha corta, que tú le faltes respeto de un pecozón. Exacto. Es un tigre. No. En Oriente es todo lo contrario. O sea, sí, el tipo de carácter es el que es capaz de manejar una situación de ese tipo. Pero para nosotros es el tipo de carácter, él no tiene buen carácter. Sí, porque el carácter viene regulado por lo que tú decías. Fíjate que en Oriente está la cultura del honor, pero en el honor está implícita la idea de no hacerle daño al otro. Mejor me hago daño yo. Aquí es lo contrario. Cuando la gente siente su honor afectado, lo que hace es una explosión hacia afuera y otros tienen que pagar porque él siente su honor afectado. Claro. Entonces, lamentablemente estamos muy vulnerables con esas concepciones basadas en ese supuesto cultura del honor y estamos dejando pasar oportunidades educativas, oportunidades de derechos, oportunidades de socializar mejor y de crear un clima de convivencia basado en el respeto ciudadano. Muchísimas gracias. De esto se trataba. Ustedes ven por qué. Yo se lo dije al inicio. Eso era lo que yo quería, que habláramos de todo lo que hemos hablado y ahí que cada quien en su hogar pues un poco medite sobre estas conversaciones, porque creo que ya es la hora de que vayamos a lo principal. Como yo siempre digo, la familia, estúpidos, la familia, la comunidad. Muchísimas gracias, Luis, como siempre. Gracias. Feliz noche. Sean felices y si es en familia, mucho mejor. Nos veremos.